Hola, muy buenas noches. Soy Edgar Martínez y bienvenidos a las clases de Derecho Procesal Penal. Pues el día de hoy, que ya no sé en qué día estamos, hoy es 21 de abril del año 2020, martes 21 de abril, pues les doy la más cordial bienvenida y también agradecerles a todas las personas que han estado pendientes de estas clases de manera virtual que iniciamos a raíz de la contingencia del COVID-19. Pues las recomendaciones que siempre les hacemos es quedarse en casa, estar atentos a las indicaciones que nos da el gobierno federal en el caso mexicano. En el caso de México ya estamos en una fase 3 declarada el día de hoy. Estamos esperando que den los lineamientos para que nosotros como ciudadanos y autoridades también nos podamos conducir durante esta contingencia. Lo que les pido es que mantengamos la calma, que no entremos en pánico, y que pues afrontemos de manera responsable esta contingencia. Y una forma también de hacerlo es quedarnos en casa y también ocupar nuestro tiempo a través de este tipo de actividades, ya sean académicas o también pues actividades de recreación, pero estando en casa. Es la recomendación que siempre les hacemos y por ese motivo empezamos con este mensaje el día de hoy. Pues como les decía, agradecerles a todas las personas que han estado siguiendo este tipo de clases donde compartimos parte del conocimiento que hemos adquirido durante el tiempo también que tenemos en práctica profesional dentro del litigio en materia penal. Tratamos de hacerlo de una manera, pues, no tan rebuscada ni tan técnica, con términos que sean digeribles principalmente para aquellas personas que, como siempre lo digo, que son alumnos o que recientemente, en el caso de los abogados, se están relacionando con la materia procesal penal. Esa es la intención de llevar a cabo este tipo de clases de forma no lucrativa, de forma pues como un granito de arena para poder contribuir con la causa, en este caso, ante la pandemia. Aprovechamos también para hacer un poquito de tiempo en lo que se conectan algunas personas y adelantarles el tema que vamos a abordar el día de hoy. El tema que vamos a platicar es el tema de medidas cautelares. Sí les pido por favor que estén muy atentos porque en esta ocasión lo quiero hacer de forma diferente. La primera parte quiero que sea una parte teórica conforme a lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y si bien es cierto, en la mayoría de las últimas clases les he presentado algunas audiencias en las que he intervenido como defensor en el sistema de justicia penal acusatorio, esta ocasión no va a ser una excepción. Por eso les pido que estén muy pendientes porque considero que va a estar muy interesante esta clase, toda vez que en esta parte práctica, adelantándome al siguiente mensaje que voy a dar, en esta ocasión voy a pedir la participación de ustedes, es decir, van a escuchar los argumentos del agente del Ministerio Público al momento de pedir una medida cautelar. Después voy a hacer una pausa para que ustedes, las personas que me están viendo, con base en los conocimientos que han adquirido durante el día de hoy o los que van a adquirir, y también así como los que ya tengan en clases anteriores o de conocimientos propios, ustedes puedan argumentar como si fueran defensores. Es decir, vamos a tratar de hacer una especie de taller el día de hoy, por eso les pido que estén muy atentos. En la segunda parte de la clase va a ser una parte práctica, les presento el video, escuchan el argumento del Ministerio Público, ustedes tienen que argumentar, contestar lo que dice la gente del Ministerio Público, después vamos a escuchar lo que dice la defensa y a su vez también voy a poner una pausa para que ustedes funjan como si fueran agentes del Ministerio Público para ver y de los comentarios que ustedes me den yo pueda leer qué es lo que ustedes argumentarían en ese debate, respetando el principio de contradicción. Y por último, voy a poner una pausa para que ustedes argumenten como si fueran jueces, yo leyendo los comentarios que hacen en nuestra red social, que es la página Abogado Penalista Edgar Martínez. Pues ya estoy viendo que están ingresando un poco más de personas, pues les podrá parecer extraño, porque por lo regular empezamos entre 8:05, 8:10 de la noche. El día de hoy empezamos puntuales. Yo espero que sea así en todas las sesiones por respeto a ustedes, pero también hay que estar conscientes que en ocasiones por cuestiones técnicas no podemos entrar exactamente a las 8 de la noche, pero voy a hacer todo lo posible porque entremos a esa hora.
Ya por último, como último mensaje, en otras sesiones, en otras clases e incluso también a través de publicaciones que he hecho en la página de abogado penalista Edgar Martínez, les había adelantado que se iba a impartir un taller. Incluso les agradezco también porque tuvo mucha aceptación una encuesta que elaboré para que me dijeran cuáles eran los temas que ustedes querían que se impartiera en ese taller, pero tal y como lo adelanté en las sesiones anteriores, ese taller iba a ser a muy bajo costo debido a la contingencia y, ¿por qué no? También, si nuestro trabajo nos ha costado capacitarnos y trabajar, ¿por qué no tener un pequeño ingreso ante esta contingencia, un ingreso económico? Pero pues también déjenme decirles, y tuvo que ver con una publicación que hice recientemente, que ya más en confianza les voy a decir qué fue lo que pasó. Cuando con mi familia empecé a preguntarles qué también veían esta posibilidad de impartir un taller, pues mi familia me aconsejó que pues lo dejara a un precio muy económico porque pues debido a la contingencia muchas personas no tienen ingresos. Incluso mi mamá pues era una de las que me decía esta situación. Pues reflexionando en cuánto se podría dejar el costo de este taller, me puse a pensar en todos los factores que estamos pasando actualmente en el país y pues es de todo sabido que pues estamos pasando por una mala situación económica. Ya lo decía yo al inicio de este video que estamos ya en la fase 3. Eso significa que pues las personas ya no van a tener tantas actividades, incluyendo las laborales. Por ese motivo, y también dado que muchos abogados pues también actualmente no cuentan con trabajo debido a que están cerrados los juzgados, los centros de justicia o las agencias de Ministerio Público, pues mejor opté por no cobrar este taller y lo que voy a hacer, parte de los materiales e incluso también de aquellos conocimientos, sean muchos o pocos, que yo pudiera compartir con ustedes en ese taller, pues mejor lo voy a hacer a través de estas clases. Por eso, el día de hoy, para quienes apenas están ingresando a la página y quienes están recibiendo este video, les adelanto o les menciono que el día de hoy vamos a hacer una especie de taller con este tema de medidas cautelares, tomando como referencia que ya no habrá taller como tal, ya no se impartirá. Los conocimientos que tenía pensado transmitirles van a ser en nuestras clases de Derecho Procesal Penal. Y el día de hoy les decía, vamos a empezar con esa forma, vamos a ver la parte teórica, darles consejos, que era parte del taller, y por último la parte práctica, que para quienes apenas están ingresando voy a poner algunas pausas a un video de una audiencia en la que participé, muy diferente a las anteriores. Ya les pasé algunos casos en los que hemos participado en el Fuero Federal o en el Fuero Común. En esta ocasión voy a presentarles un caso diverso sobre las medidas cautelares y voy a poner algunas pausas para que ustedes en esa especie de taller, en la medida de lo posible, puedan participar argumentando con lo que vamos a ver el día de hoy, lo que ustedes sepan y conocen respecto al tema de medidas cautelares. Pues era parte de lo que les quería decir en un principio. No se me vayan a aburrir. Primero viene la parte teórica. La parte práctica siento que va a estar muy buena porque quien resolvió ese asunto sobre medidas cautelares fue una jueza que considero que es una jueza muy garantista en el ámbito federal, tiene muy buenos criterios, siempre protegiendo los derechos fundamentales tanto de la víctima ofendido o como en este caso, del imputado. Afortunadamente, del asunto que les voy a presentar, afortunadamente no se fijó ningún tipo de medida cautelar. De una vez les adelanto el sentido de la resolución, y es interesante ver lo que se desarrolla en esa audiencia y principalmente cuál es el criterio garantista de la jueza que intervino en esa audiencia, en la misma. Pues empezamos, ya vemos que ya tenemos un poquito de personas ya en la transmisión. Y les repito, el tema que vamos a abordar el día de hoy es medidas cautelares. Y para eso les voy a presentar parte de las diapositivas que ya tengo preparadas para el día de hoy. Y quiero iniciarlo de forma, pues, con un ejemplo para que sea más entendible. Como siempre lo digo, ya es muy repetitivo, pero para las personas que apenas están aprendiendo la materia procesal penal. Pues este ejemplo, para poder entender, más que un ejemplo, es una analogía con la situación que está pasando el día de hoy
debido a la contingencia, quise tomar como referente lo que está sucediendo en este momento por el COVID-19 para poder explicar y que se entienda mucho mejor qué es una medida cautelar. Pues en este ejemplo, como podrán ver en la diapositiva, si ustedes están observando, aparece ahí un virus que se le conoce como el COVID-19. No voy a hablar de términos científicos, no voy a explicar qué es un virus ni qué es el COVID, porque no lo sé. La verdad, yo soy abogado y no soy médico, pero ahí está el virus en esta analogía, en este ejemplo que estamos dando. Ese virus, en este ejemplo, pues va a tener riesgos o peligros. ¿Para quién? Para la gente y para la sociedad. En el caso de México, debemos de tener ciertas precauciones para que no nos contagiemos de una enfermedad, que es la enfermedad del COVID-19. Entonces, debemos de tener ciertas protecciones, ciertas precauciones para que no nos contagiemos de ese virus y también no se produzca la enfermedad del COVID-19. Y como tercer elemento, tenemos las indicaciones que da el gobierno federal para que nosotros nos quedemos en casa. Y como ejemplo nada más, vamos a poner lo que el gobierno federal menciona como precauciones para que tome la población en este video. Quédate en casa, 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 quédate en casa. Pues de forma muy repetitiva por parte del gobierno federal, nosotros hemos escuchado que nos quedemos en casa para que no tengas un peligro de contagio por el COVID-19 y lo que ven en la esquina es precisamente esa medida de protección que da el gobierno federal para que no podamos contagiarnos. Tenemos ese ejemplo para poder explicar qué es una medida cautelar. Ahora, ¿cómo lo traducimos y cómo lo aplicamos a la materia procesal penal? Vamos a pensar que ese virus, el coronavirus, corrijo porque antes mencioné que era el COVID-19, el COVID-19 es la enfermedad, pensemos que el coronavirus es el imputado. Repito, es una analogía, es una comparación. Pensemos que ese virus es el imputado y el riesgo o el peligro que pueda haber en un procedimiento penal es que se sustraiga, es decir, que se escape. También puede ser un riesgo para la víctima o incluso también para obstaculizar el procedimiento. Ya tenemos al imputado que es el virus, ya tenemos los tres posibles riesgos que puede tener ese virus, por llamarle así, y la autoridad federal, en este ejemplo, en esta analogía, sería un juez de control. Un juez de control va a dictar una medida para proteger estos tres riesgos, para poder salvaguardarlos y puede imponer algún tipo de medida cautelar, como puede ser la prisión preventiva, no para que el imputado se quede en casa, sino para que esté dentro de un centro de reinserción social. Pues espero que con este ejemplo haya quedado entendido que es una medida cautelar. Esto no es toda la clase, no se preocupen, vamos a explicar. Quise empezar con esta analogía para que se entendiera que hay un imputado, hay riesgos, un juez de control va a fijar una medida cautelar, pero eso va a ser para proteger tanto a la víctima, testigos, como también para que no se obstaculice el procedimiento o también por algún posible riesgo de sustracción por parte del imputado. Espero haya quedado entendido con este ejemplo. Ahorita voy a ver los comentarios para ver si realmente se entendió. Bueno, seguimos. También ustedes han visto que en algunas ocasiones he utilizado a los Simpson para poder explicar diferentes temas en materia procesal penal, pues es una serie de caricaturas que en lo particular me gusta mucho y pues otra vez quiero utilizarlos para poder entender ya conforme a lo que establece el Código Nacional, que es una medida cautelar. Y estas medidas cautelares se encuentran establecidas en el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y ya en el ejemplo les adelantaba que este tipo de medidas nos sirven principalmente para tres cosas. Primero, asegurar la presencia del imputado durante el procedimiento. En segundo lugar, garantizar que no va a haber algún riesgo para la víctima, ofendido o testigos, incluso también para evitar la obstaculización del procedimiento. Eso lo establece, como ya mencionaba, el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Eso le responde a un juez de control. Por eso en la imagen ustedes se podrán
percatar que quien resuelve este tipo de medidas cautelares es precisamente un juez de control para los tres fines que se encuentran contenidos en esta diapositiva. De igual forma, parte de esos objetivos que tienen las medidas, objetivos o fines, lo correcto sería fines de las medidas cautelares, es lo que establece el artículo 158 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ese riesgo al cual les hacía referencia en la diapositiva anterior, asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, tiene que ver con lo que establece el artículo 158 del Código Nacional, en el sentido que nos establece varios supuestos bajo los cuales pudiera existir un peligro de sustracción y bajo estas fracciones de ese artículo el juez pudiera decretar algún tipo de medida cautelar. Y vamos a ir explicando cada una de ellas, incluso también poniendo algunos, más que ejemplos, dando algunos consejos en esta especie de taller de los conocimientos a los cuales les hacía referencia que les pueden servir para poder argumentar en una audiencia inicial, específicamente en la parte correspondiente a las medidas cautelares. En primer lugar, un juez va a determinar el arraigo que tenga el imputado dentro del territorio o el lugar donde se está llevando el procedimiento. Voy a explicarlo. Y también con esto comentar algunas experiencias que hemos tenido en el sistema acusatorio, porque llegaba a suceder, voy a poner un ejemplo, llegaba a suceder que, por ejemplo, en el Centro de Justicia Penal de Cholula, para quienes sean del estado de Puebla, y ya saben dónde queda Cholula, queda muy cerca de aquí, es un municipio que se encuentra vecino al de Puebla, y prácticamente estamos juntos. Nos separan algunas vialidades, pero estamos muy juntos. Pues resulta que en algunas ocasiones algunos imputados cometían algún delito en Cholula y tenían su domicilio en Puebla. Quiero ser concreto, quiero ser claro. Tenemos dos municipios, dos partes de, pues sí, jurisdicción o competencia por territorio, una que le corresponde a Puebla y otra que le corresponde a Cholula. Pensemos que el imputado era de Puebla y cometía algún hecho que la ley señala como delito en Cholula. Era detenido en Cholula y por lo tanto su proceso se iba a llevar en ese distrito judicial y le correspondía al centro, no es centro, a la Casa de Justicia de Cholula. Pues cuando llegaban a vincular a las personas y en el debate sobre las medidas cautelares, llegaba a suceder antes, y ahorita doy el ejemplo y la explicación del por qué, llegaba a suceder antes que el juez de control determinaba un riesgo o peligro de sustracción, toda vez que el imputado no tenía su domicilio dentro de la circunscripción que corresponde a la Casa de Justicia de Cholula, toda vez que el imputado vivía en Puebla. Por esas razones, basándose en lo que establece el artículo 168 del Código de Procedimientos Penales, llegaban a decretar la prisión preventiva necesaria como un peligro de sustracción. Afortunadamente, ya hace, me parece que 2 años, no recuerdo exactamente la fecha exacta, voy a tratar también de compartirles la tesis porque siempre se me olvida compartírselas, pero existen tesis que establecen que no precisamente el imputado deberá tener su domicilio dentro de la casa o centro de justicia o la jurisdicción que le corresponda a ese juzgado, ya que si se demuestra que tiene un domicilio, ya sea propio, que vive con familia, que se pueda justificar el arraigo familiar, laboral y domiciliario, aquí estamos hablando del arraigo domiciliario, pues no con el simple hecho de que tenga su domicilio en un lugar distinto, ya decíamos Puebla y Cholula, no bajo ese argumento se le va a decretar una medida como puede ser la prisión preventiva. Fue importante ese criterio porque actualmente no importa que el imputado tenga su domicilio, pensamos que estamos en Puebla, no importa que lo tenga en Sinaloa, en Quintana Roo, no importa el lugar, simplemente que se justifique que tiene un domicilio y que tiene un lugar de asentamiento donde realiza las actividades laborales o que tiene su familia, justificando lo que les decía, el arraigo familiar, laboral y domiciliario, pues es más que suficiente para poder determinar que no es un peligro de sustracción y por lo tanto que no se le llegara a fijar
una prisión preventiva de carácter necesario bajo ese supuesto. Un segundo ejemplo aparte, para que se quiten ese primer ejemplo, un segundo supuesto, bajo esta fracción primera del artículo 158 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecía que por dar declaraciones falsas o información falsa, se le pudiera decretar un peligro de sustracción. Ojo, yo les pido por favor que tengan a la mano su Código Nacional de Procedimientos Penales y hago una pausa nada más antes de seguir explicando el ejemplo y quiero preguntarles si se escucha bien, porque en la sesión pasada me comentaban que no se escuchaba bien, tuvimos algunos problemas en la parte técnica, pero solamente me conformo con que una persona me diga que se escucha bien para que pueda continuar con la transmisión, porque les digo que en la sesión pasada no se escuchaba de forma adecuada. Les pido por favor que pongan por aquí algún comentario, si es que se escucha bien. Por favor les pido... Ya están haciendo preguntas, Rafael Flores, te pido por favor que nos reservemos tantito cuando terminemos de abordar la parte teórica. Ya me están respondiendo y me están diciendo que se escucha bien. Continúo con la explicación de ese segundo ejemplo respecto a lo que establece el artículo 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pues les decía que en ocasiones, si información, aquí el ejemplo que estamos poniendo respecto al domicilio, era un argumento para que el Ministerio Público llegara a pedir una acción preventiva de carácter necesario y ese control la para. Voy a hacer más que porque algunos y en ese les pueden impartir ese tipo de conocimientos y cuando se les presenten audiencias reales se tiene que argumentar ese tipo de casos. No sucedió y no sucedió, ha pasado que el imputado o la persona detenida, les recuerdo, imputado se le puede llamar de forma general durante todo el procedimiento penal, así lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. Pues pensamos que la persona detenida, al momento de que es detenido, valga la expresión, da información o principalmente a la policía que se encarga de recabar información de ellos respecto a su domicilio. Me estoy refiriendo específicamente a la unidad, lo que se conoce como las UMECAS, la unidad de medidas y supervisión y suspensión condicional. Ante esa unidad, lo que es de recabar información para saber sus arraigos familiares, laborales y domiciliarios, entre otras cosas, principalmente esos tres tipos de arraigos. Pues sucedía o ha pasado en algunas ocasiones que las personas detenidas o indiciados, también se les puede llamar, la información que dan ante ellos es de un domicilio. Pensemos que yo, Edgar Martínez, fui detenido y tengo un domicilio en el rumbo de Amalucan, que es una colonia por aquí, por la ciudad de Puebla, pero también tengo otra casa, pensemos en la colonia Volcanes. Imaginemos, tengo dos domicilios, pero en la primera ocasión me entrevistaron, di mi domicilio en Amalucan, y ya cuando me presento ante el juez de control, una vez que me piden la información para que se lleve a cabo la audiencia inicial, doy el domicilio de Volcanes. Ha sucedido en algunas ocasiones que los agentes del Ministerio Público llegan a mencionar que toda vez que el imputado dio un domicilio ante la unidad de medidas cautelares, esto es el ejemplo que poníamos en Amalucan, y dio otro domicilio ante el Centro de Justicia Penal, que fue el domicilio en Volcanes, por lo tanto, se determina que esta persona está dando información falsa, por lo tanto piden como medida cautelar la de prisión preventiva basándose en lo que establece el artículo 158 primera. Ha sucedido, espero haya quedado comprendido el ejemplo. ¿Qué es lo que le corresponde a la defensa? Se puede hacer de diferentes formas. Aquí ya depende del estilo que tenga cada defensor y la forma que tenga también de argumentar. Yo, como lo he hecho respecto a este tipo de situaciones, en primer lugar, pues primero prevenir. Me ha pasado en muchas de las ocasiones que ya en la entrevista que tengo con el imputado, pensemos en alguna delegación o fiscalía,
ya sea la General de la República o alguna del Estado, me entrevisto con ellos y lo primero que les aconsejo, les digo, ¿sabes qué? Si vienen a preguntarte respecto a tu domicilio, familia, trabajo, da la información real, da la información correcta, porque van a verificar esa información y más adelante puede que te beneficie si es que van a fijar algún tipo de medida diferente a una prisión preventiva. Es lo que yo les aconsejo. Pero si por alguna razón ustedes entran después como defensores únicamente ya para la audiencia inicial, tienen que verificar que esa información sea la correcta. Pero si por alguna razón se les llega a pasar, en ese momento le pueden preguntar al imputado. Yo espero que no sea así, eso tienen que haberlo prevenido, pero verificar con el imputado que ambas direcciones sean las correctas. Incluso para ese momento, ya hemos dicho en varias ocasiones que se puede hacer declarar al imputado, ya sea en el control de la detención, ya sea después de formulada la imputación, perdón. Y por último, aquí también en este acto procesal, en la fijación de las medidas ante juez de control, también se puede hacer declarar al imputado en forma de manifestación solamente respecto a la medida cautelar. Ojo, si bien es cierto, en otras ocasiones les he dicho que es muy arriesgado que el imputado declare, en esta ocasión sería únicamente para que él manifieste, señor juez, efectivamente, ante la policía o ante la unidad de medidas cautelares, manifesté ese domicilio porque vivo en tal dirección y también vivo en tal domicilio, el cual se encuentra ubicado en tal y tal dirección. El Código Nacional te permite que como defensa puedas invocar puedas invocar datos de prueba u ofrecer medios de prueba. Ya una vez que el imputado manifestó respecto a esos domicilios, tú bien, como defensa, pudiste haber hecho actos de investigación, que, ojo, este es otro consejo, espero vayan anotando o tomando en cuenta estos consejos, porque cuando seas defensor y te presentes a una audiencia inicial, lo recomendable es que también hagas actos de investigación, no únicamente respecto al hecho que la ley señala como delito, ni la probabilidad de que participó o lo cometió, sino que también hagas actos de investigación. Ojo, eso es muy importante, tómalo en cuenta. Actos de investigación para justificar el arraigo familiar, laboral y domiciliario. Si tú, previo a la audiencia, llevaste a cabo entrevistas, pensemos a familiares, a vecinos, que dijeron que el imputado tiene su domicilio en tal lugar, en Amalucan, y tiene su domicilio también en Volcanes, que en ambos domicilios se encuentra habitando, y nos ha sucedido que algunas personas habitan ciertos días en un domicilio y en los días por cuestiones familiares, porque deben de cuidar a su mamá o por diferentes otras razones, llegan a tener otro domicilio, pero justificar a través de entrevistas este punto, o incluso también a través de comprobantes domiciliarios. Una vez que manifestó el imputado que existen ambos, tú puedes decir, señoría, para justificar el dicho del imputado, esta defensa invoca los siguientes datos de prueba. En primer lugar, la entrevista realizada al señor Juan, a la señora María, el día tal, por tal persona. Recuerden que siempre les he recomendado que sea un tercero quien lleva a cabo las entrevistas y de la que se desprende que tiene su domicilio en tal dirección, lo habita desde tal fecha, tales días, les consta a tales personas y también tiene tal domicilio en tal lugar y les consta a tales personas. Ya estás invocando esa entrevista como dato de prueba. Y también puedes decir, como segundo dato de prueba, invoco los comprobantes domiciliarios consistentes en el comprobante emitido por la Comisión Federal de Electricidad de fecha tal, en el que se desprende esta dirección, y de igual forma el comprobante igual de electricidad respecto a este domicilio. Solamente es un ejemplo de qué es lo que puedes hacer cuando se te presente esta situación del artículo 158 del Código Nacional. ¿Es 168 o 158? Creo que es 158. Ahí me equivoqué, me parece. O si me ayudan, no, perdón, sí es 168. Corrijo, está bien la diapositiva, es artículo 168. Pues es la forma en que ustedes pueden llegar a invocar o argumentar cuando el agente del Ministerio Público manifieste que existen dos domicilios, cuando posiblemente fue alguna equivocación, no más que equivocación, cuando esta persona llega a tener dos domicilios. Pareciera que no sucede, pero ha sido muy frecuente y hay muchos casos reales que se llega a fijar una medida cautelar
eso es importante que lo tomen en consideración. Ya para pasar a la segunda del artículo 168, ya olviden los ejemplos, ya borren ese cassette para que podamos entender un poquito más qué es lo que establece la siguiente fracción. La fracción segunda del artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que puede haber un peligro de sustracción al máximo de la pena. Y les pedí, por favor, que borren, o más que no que borren, sino que separen los ejemplos anteriores, porque este es un consejo también importante que pues era parte de lo que íbamos a hablar en el taller que iba a impartir, que ahora ya decidí darlo a través de las clases de Derecho Procesal Penal. Es importante que tomen en cuenta respecto a esta segunda fracción que existen ya criterios que no se puede fijar una prisión preventiva tomando como base el máximo de la pena, porque esto va en contraversión a un derecho fundamental que establece el artículo 20 constitucional en su apartado B, fracción primera, que es la presunción de inocencia. Yo sé que voy muy rápido, voy a regresarme, traducirlo, y hay criterios, hay tesis que establecen que por el máximo de la pena, bajo lo que establece el artículo 168, fracción segunda del Código Nacional de Procedimientos Penales, no se puede fijar bajo ese argumento una medida cautelar de prisión preventiva necesaria, porque, repito, va en contraversión a lo que establece el artículo 20, apartado B, fracción primera, que es la presunción de inocencia. Esto como regla de trato procesal. Lo pueden buscar así en la página de IUS. Ya tenemos una sesión pasada, una clase donde en la computadora les mostré cómo entrar a la página de IUS. Le ponen regla de trato procesal, medida cautelar, máximo de la pena, palabras claves, y les aparecerán esos criterios que establecen que por esta simple causa no se va a fijar una prisión preventiva. Espero haya quedado claro el ejemplo y les sirva como argumento para cumplir alguna solicitud que haga el agente de Ministerio Público respecto a este supuesto. Ya para irnos más rápido, también este artículo 168 hace referencia respecto al comportamiento, inobservancia o desacato por parte del imputado, pero eso ya se los dejo para que ustedes lo chequen. Eso tiene que ver con el comportamiento antes, durante y después por parte del imputado durante el procedimiento como un peligro de sustracción, pero repito, para poder avanzar en los temas, me voy a la siguiente diapositiva. El artículo 170, para quienes apenas están viendo la transmisión, decíamos que el artículo 153 del Código Nacional, esos tres fines para que se pueda fijar una medida cautelar. Y vamos en este segundo, que es el riesgo para la víctima u ofendido, testigos o incluso también para la comunidad. Recuerden, déjenme tomar un poquito de aire porque ya hablamos mucho en esta sesión. Seguimos. Les decía que, bueno, no se los dije, apenas se los voy a comentar. En este tipo de audiencias, en las medidas cautelares, le corresponde al agente del Ministerio Público demostrar y justificar que se necesita una medida cautelar. Esto es muy importante. A quien le corresponde la carga de la prueba para poder solicitar algún tipo de medida cautelar es el agente del Ministerio Público. Se los digo de forma muy reiterativa porque es un argumento que van a utilizar en la segunda parte de la clase, en la parte del taller, cuando les presente la audiencia. Es un argumento que yo les pido que tomen en cuenta porque va a ser base fundamental para que argumenten o para que resuelvan. Repito, le corresponde la carga de la prueba al agente del Ministerio Público para solicitar cualquier medida, cualquier tipo de medida de las que establece el Código Nacional. Y esto lo digo porque respecto al riesgo para la víctima, testigos, ofendidos o para incluso también la comunidad, el agente del Ministerio Público debe de justificarlo. No únicamente porque mencione de forma subjetiva, puede ser un riesgo para la víctima por el tipo de delito. No, tiene que acreditar con datos de prueba que esta medida es necesaria, la que vaya a solicitar. Ahorita vamos a ver cuáles son los tipos de medidas, pero debe de comprobarla y justificarla el agente del Ministerio Público. De igual forma, el artículo 169 del Código Nacional nos establece un tercer fin u objetivo de las medidas cautelares, que es el peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación.
¿Qué significa esto? ¿Qué significa lo que establece el artículo 168? No significa otra cosa más que exista un riesgo fundado, y aquí repito, un riesgo fundado, que el imputado vaya a amenazar a otros coimputados o que los obligue a decir ciertas manifestaciones en beneficio de él. Puede ser a coimputados, a testigos, a ofendidos, ya dije testigos, bueno, si no dije lo repito, a peritos, es decir, que a través de quizá amenazas, pueden ser posiblemente sobornos de las personas que acabo de mencionar, vayan a decir información que le beneficie a él o incluso también que no se presenten, porque pues una forma de obstaculizar el procedimiento es mandar a amenazar a las víctimas. Pensemos que es un delito de violación, que es muy común que llegue a suceder, que llegan a amenazarlas. Imaginemos también un delito de secuestro. Entonces, bajo estos supuestos, bueno, que pensándolo bien, aquí hago una corrección, porque en esos ejemplos que acabo de poner, serían de prisión preventiva oficiosa. Pero pensemos que en aquellos que no sean, imaginemos un delito de robo sin violencia, vamos a ponerlo más fácil, un delito de amenazas. Imaginemos que se vincula a proceso a esta persona y el imputado amenaza a la víctima para que no se presente. Va a ser poco usual que lleguen a un juicio por delito de amenazas, pero pensemos que así sucedió en este ejemplo y por ese motivo el artículo 168 del Código Nacional establece que el agente del Ministerio Público o las partes, porque también incluso lo hace así de forma general, puedan solicitar algún tipo de medida basándose en lo que establece el artículo 169 del Código Nacional. Y no es únicamente respecto a las partes que pudiera influir con alguna conducta imputable para la expresión al imputado, sino que también incluso en contra de servidores públicos. Pensemos que el imputado amenaza o manda amenazar al agente del Ministerio Público, al policía que intervino en la detención o en la aprehensión. Entonces, este artículo nos establece qué casos se puede entender como peligro de obstaculización del procedimiento o incluso también, otro ejemplo, que llega a perder o mandar a perder la carpeta de investigación o la causa penal a la cual se están haciendo cargo, referencia en el asunto que se lleva en contra de él. Pues esos son parte de los supuestos que establece el artículo 153 y los demás que ya especifican a detalle por qué razones o fines se va a establecer, una medida cautelar. Y respecto a la procedencia, el artículo 154 del Código Nacional establece en qué momentos se va a pedir una medida cautelar. Otra vez les pido, ya quítense los ejemplos, ya dijimos los fines de las medidas cautelares y ahora estamos hablando sobre en qué momento las partes pueden llegar a solicitar una medida cautelar. Y cuando digo las partes me estoy refiriendo en este momento al agente del Ministerio Público. Lo puede hacer en dos momentos. Una vez formulada la imputación, recuerden qué fue lo que vimos en la sesión o las sesiones pasadas, que una vez que se formula la imputación, se le da oportunidad, valga la expresión, al imputado para declarar y una vez hecho lo anterior, el agente del Ministerio Público solicita la vinculación y tiene el término de, y son 3 momentos para que se resuelva su situación jurídica. Puede ser al momento, a las 72 horas o 144 horas. Si es que sucede eso, es decir, que el imputado se acoge al término constitucional de las 72 o 144 horas, en ese momento, una vez que solicite la vinculación, se va a fijar las medidas cautelares. Después se hace una suspensión para, en forma posterior, continuar con la audiencia. O el segundo caso que marca la diapositiva, una vez que la persona es vinculada a proceso, el siguiente acto va a ser el debate sobre las medidas cautelares. Va a quedar más claro, posiblemente ahorita ya no quedó muy claro lo que les acabo de explicar, pero en la segunda parte, cuando les presente la audiencia en la que participamos, va a quedar más claro la forma en que se lleva a cabo en estos dos supuestos. Ya no se me desesperen, ya en un momento vamos a la parte práctica. Pasamos a la siguiente diapositiva
Y antes de explicar esta diapositiva para las personas que apenas se están conectando, les decía que se iba a impartir un taller con costo, pero se decidió que no por la cuestión del coronavirus. Pero lo que les pido, ya no voy a impartir ese taller, ya va a ser a través de las clases donde les voy a dar este tipo de conocimientos. No estoy cobrando absolutamente nada, pero únicamente lo que les pido que en la parte de abajo de su teléfono, en esta parte de aquí, le pongan compartir, nada más compartir el video, porque pues es una forma en la que más personas se allegan de este tipo de información, y yo espero que también más adelante, a raíz de la transmisión de este tipo de videos, pues salgan algunas oportunidades, ¿por qué no? Oportunidades laborales. Recuerden, como comercial, antes de pasar a esta diapositiva, como comercial, aparte de dar clases, también soy defensor particular, así que si los abogados que me están viendo más adelante quieran que trabajemos como equipo de litigación, lo podemos hacer. Me pueden mandar un inbox y con gusto litigamos en cualquier parte de la República. O también, si alguna escuela quiere que imparta alguna clase a nivel maestría, que son los fines de semana, pues con todo gusto estaremos por allá. Únicamente fue el comercial, denme esa oportunidad de los comerciales, no se me desesperen, ya continuamos con los temas de nuestra clase del día de hoy. Pues les decía, el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece los tipos de medidas cautelares que se pueden imponer a una persona dentro de un procedimiento penal. Son varias, algunas están aquí en las imágenes, solamente voy a presentar o explicar las más representativas, porque pues son muchas y no daría tiempo explicarlas todas, y aparte sería un poquito tedioso. Solamente voy a comentar o explicar las medidas que comúnmente se llegan a fijar de forma cotidiana o más común dentro de un procedimiento penal. Y el artículo 155 del Código Nacional nos establece como una medida cautelar la presentación periódica. Lo que ustedes están viendo aquí en esta imagen es el Centro de Justicia Penal de Puebla. Para quienes no sean de Puebla, quienes estén viendo en otra parte del país o incluso también en otra parte del mundo, porque también he tenido afortunadamente comentarios de personas de Bolivia, de Paraguay. Saludos a todos si nos están viendo en otro país. Pues este es un centro de justicia penal, y si un juez de control en Puebla le llega a fijar una medida cautelar, pensemos de prisión preventiva, no prisión preventiva, de presentación periódica, en el caso de Puebla, entrando, acá se ve la entrada del lado derecho, en la parte central de la imagen, de la imagen en el costado izquierdo, ahí se ve la entrada principal del Centro de Justicia. Pues si pongo como ejemplo el Centro de Justicia de Puebla, las personas imputadas a las que ya se les fijó una medida cautelar de prisión preventiva, aquí, precisamente del lado izquierdo, se encuentra lo que se conoce como la UMECA, la Unidad de Medidas Cautelares y de Supervisión de la Suspensión Penal. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Aquí viene la parte del consejo. Pensemos que ya en audiencia inicial, supongamos que en esa audiencia se fijó la medida cautelar, una vez que el juez de control estableció la presentación periódica, inmediatamente después de que se haya fijado, pensemos que ustedes se encuentran en las salas, que están aquí en la parte de arriba del Centro de Justicia, tienen que llevar o acompañar al imputado a esta unidad, que es la UMECA, para que les tomen una entrevista, de esa entrevista les tomen datos, para que les den un número de libro, un número de foja, y de forma periódica, aquí el juez puede llegar a determinar qué se presenta a firmar, dependiendo del caso y el tipo de hecho que la ley señala como delito. Puede que fije cada semana, cada 15 días, cada mes, dependiendo, repito, las circunstancias del tipo de delito. Pensemos que lo fijó una vez al mes, el último viernes de cada mes, o el último lunes, perdón. Aquí depende mucho de cómo las partes lo soliciten y también el criterio del juez. Si en el momento del debate llegan a decir el agente del Ministerio Público, propongo que sea el último viernes de cada mes, y hay un debate y al final así lo determina el juez, pues esa información en esa entrevista va a estar
realizada en esta unidad, les toman esa información, les van a pedir ciertos datos, les piden el comprobante domiciliario del imputado, les preguntan de números telefónicos, les preguntan también su dirección para que vayan a verificar que efectivamente se encuentra en ese domicilio y le hacen las prevenciones de que se vaya, o mejor dicho, de que vaya a presentarse cada mes, porque en caso contrario, la gente del Ministerio Público puede pedir una revisión de esta medida e incluso se le puede decretar o declarar como sustraído y continuar un procedimiento penal, pero con otro tipo de medida cautelar. Es lo que puede llegar a suceder por el incumplimiento de ese tipo de medidas. Pues esta le establece la fracción primera del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, una presentación periódica ante el Centro de Justicia. Otros consejos. Llega a suceder en ocasiones que la persona, este Centro de Justicia es de Puebla, pero la persona vive, pensemos en Teciutlán, o vive en otra ciudad, o en otro estado también puede llegar a suceder, pues eso tiene que decirse ante el juez, demostrarse por parte de la defensa o bajo ese deber de lealtad y objetividad que tiene la agente del Ministerio Público, también argumentar que tiene su domicilio en otra jurisdicción, lo puede llegar a mencionar. Entonces, cuando suceda eso, el juez puede determinar que no se presente en el Centro de Justicia Penal de Puebla, pensemos que ahí se está llevando la causa, que la presentación periódica, corrijo porque ahí di un dato mal, la presentación periódica se lleve en el lugar donde tiene su residencia. Ponía los ejemplos de Teciutlán, de algún otro estado, puede ser Tlaxcala, donde viva la persona, se puede mandar un oficio por parte del juez de control al centro de justicia más cercano a su domicilio para que se vaya a presentar a firmar y cumpla con esa medida que es la presentación periódica. Eso lo establece el artículo 155. Otra medida completamente diferente es la que establece, si no estoy mal, la fracción segunda. Les decía, únicamente voy a mencionar las que comúnmente se llegan a fijar en este tipo de debates sobre medidas. Una de ellas es la garantía económica. Y aquí pongan mucha atención, principalmente a los abogados que litigan más el sistema inquisitivo. Este tipo de medida, la garantía económica, se llega a confundir con lo que antes era la libertad bajo caución. Tengan mucho cuidado, porque me ha tocado escuchar por parte de abogados que le llegan a decir a su cliente, le dice, no se preocupe, en su asunto va a salir bajo caución. Pues este término de libertad bajo caución ya no se contempla en el Código Nacional de Procedimientos Penales. La medida que se le pudiera llegar a equiparar a esa libertad bajo caución es la garantía económica. ¿Y por qué no es la misma? Porque la libertad bajo caución en el sistema inquisitivo, y aquí espero que pongan mucha atención, principalmente, repito, los abogados que trabajan más en el sistema inquisitivo, tenemos dos medidas completamente diferentes, aunque en el fondo son muy similares. La libertad bajo caución en el sistema inquisitivo lo que buscaba era garantizar la reparación del daño, también que la persona no se vaya a sustraer, varios de los fines que también buscan las medidas. Pero, ojo, esa libertad bajo caución buscaba garantizar la reparación del daño. Por eso, en ocasiones, en el sistema inquisitivo, pensemos un delito de fraude o de robo por una cantidad de 100,000 pesos, en ocasiones llegaban a fijar 200 o 300,000 pesos como caución que se podía garantizar a través de una fianza, a través de una fianzadora o de forma en efectivo también a través de billetes de depósito lo podían realizar, pero eso era antes, eso era para garantizar el daño y que no se sustrajera la persona que estaba siendo imputada. Mientras que en el sistema actual, esta medida, la garantía económica, es con los fines que establece el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que ya los dijimos, no hace falta que lo repitamos. Bueno, sí los digo porque es muy rápido y para que se acuerden. Es para asegurar la presencia del imputado, para que no obstaculice el procedimiento y para que no corra un peligro la víctima, testigo o ofendidos. Esos son los fines o los objetivos de las medidas cautelares. Pues solamente para eso. Y el artículo 153 y ningún artículo del Código Nacional establece que la garantía económica va a servir para garantizar la reparación del daño. Por eso les decía que pongan mucho
pues, mucha atención en esta parte, porque si alguno de nosotros como abogado llega a manifestar que es una libertad bajo caución la garantía económica, estamos completamente mal, nos hace falta capacitarnos porque los fines son completamente distintos. Y es por esta razón que una garantía económica, privilegiando el principio de presunción de inocencia, no se puede fijar una cantidad muy alta. Por ese motivo, para las personas que ya han acudido a audiencias en centros de justicia, podrán escuchar por parte de un juez de control cuando fija una garantía económica que la llega a fijar de 3,000, 5,000 pesos, 10,000 pesos. La más que me ha tocado escuchar o ver, presenciar, la cantidad económica más alta que ha fijado un juez, que yo he percibido a través de mis sentidos, es de 20,000 pesos. Entonces, por esa razón les decía que sí tenemos que tomar en consideración que los fines de una libertad bajo caución y una garantía económica son completamente diferentes. En el sistema acusatorio no es para garantizar la reparación del daño, es por eso que se fijan cantidades menores. Y mucha gente podrá decir, y por ahí posiblemente llega a ver algunos comentarios, que no es justo porque se proteja al imputado, pero no a la víctima. Pues para mí, quizá lo digo como defensor, para mí es mejor que se privilegie ese principio o derecho de presunción de inocencia, a que se le esté, entre comillas, y lo digo entre comillas, sancionando de forma adelantada, violando ese principio, estableciendo cantidades que no podía pagar o que son exorbitantes. Es solamente una opinión, habrá personas de forma completamente distinta, es responsable, pero yo estoy con este criterio que establece el Código Nacional y que tienen los jueces de no fijar cantidades altas, privilegiando ese principio de presunción de inocencia. Pues vamos a otro ejemplo de medida cautelar. Otra medida que establece el artículo 155, si no estoy mal, ¿sí es 155? A ver, sí, 155 del Código Nacional, es la prohibición de salir del país. Consejo. Bueno, aquí puse del país, pero el código establece más supuestos, que no salga de su población, de su estado, de su ciudad. Aquí puse únicamente el primer supuesto, que no salga del país. Como consejo, porque llega a suceder en audiencias reales, cuando ya sea el agente de Ministerio Público o la defensa llegan a proponer esta medida, el juez de control se dirige al imputado y le pregunta: imputado, ¿tiene usted pasaporte? Y el imputado en algunas ocasiones dice no. Y el juez llega a mencionar, bueno, ¿por qué me están pidiendo esta medida si el imputado ni siquiera tiene pasaporte? Entonces no es idónea para este momento procesal. No, a lo mejor no lo argumenta así, pero solamente quise ponérselos como ejemplo de que no en todos los casos tiene que fijarse este tipo de medida, pero comúnmente la llegan a solicitar los agentes del Ministerio Público para asegurar la presencia del imputado durante el procedimiento. Otra medida, que esta medida también considero que es importante, porque ya dijimos que las medidas lo que buscan es proteger a las víctimas, testigos ofendidos, y esta medida puede ser aquella para poder salvaguardar, en este caso, a las víctimas, a las personas que acabo de mencionar, por algún acto que pudiera llegar a realizar el imputado o que mandara hacer. Entonces también es muy común que lleguen a establecer ese tipo de medidas. Pensamos un caso en los que puede fijarse, imaginemos un delito de violencia familiar, que el imputado no se acerque a la esposa o a los hijos o a las personas en contra de quien al parecer cometió este hecho que la ley señala como delito. Es una fracción o una medida que se le puede llegar a imponer. Otra medida que tiene relación con la anterior, por lo menos en la ciudad de Puebla, es la aplicación de dispositivos o localizadores electrónicos. Esto ha tenido pues mucha controversia. Incluso también hay algunos centros de justicia que no cuentan con los medios económicos para poder implementar este tipo de dispositivos, y por lo menos en mi experiencia
sí se han llevado a cabo este tipo de medidas, por lo menos en la ciudad de Puebla, y principalmente para delitos de violencia familiar, como les ponía en el ejemplo anterior, para resguardar o para proteger a la víctima, a testigos, en este caso principalmente para víctima u ofendidos, tratándose de violencia familiar. Recientemente, hace aproximadamente un año, en la ciudad de Puebla, en el Centro de Justicia de Puebla, se implementó este tipo de localizadores, pero hay que justificar que se requiere, que se necesita y principalmente tratándose de asuntos de violencia familiar. También he sabido de casos de otros centros de justicia que al no contar con los medios permiten que el imputado a través de la defensa lo solicite y proporcione los medios a través de ciertas empresas que se dediquen a pues a llevar a cabo este tipo de, no llevar a cabo, sino a que se pueda implementar este tipo de dispositivos con todos los dispositivos de seguridad necesarios para poder ubicar a las personas, como el ejemplo que acabo de poner, tratándose de violencia familiar. No es el único caso, y en ese tipo de delitos pudiera aplicarse en otros para que posiblemente únicamente esté domicilio. Va a depender el caso en particular, lo que se justifique dentro de la audiencia para poder determinar este tipo de medidas y este tipo de dispositivos. También hay otros casos, ya para pasar a otra medida, hay otros casos que incluso en este segundo supuesto, como yo les mencionaba, que a través de empresas es el imputado el que se encarga de pagar todo el mantenimiento y el costo que conlleva tener ese tipo de dispositivos. Las personas que puedan pagarlo y si el juez de control lo autoriza, pues adelante. Es una de las medidas que establece el artículo 155. Otra de ellas es el resguardo en el domicilio. No confundir con las excepciones de la prisión preventiva, que ahorita voy a hablar sobre ellas, porque el resguardo en el domicilio se puede dar en casos muy específicos, a diferencia de la excepción que ya establece el Código Nacional en su artículo 165, en qué caso se va a hacer una excepción a la prisión preventiva. Ya los enredé un poco, voy a explicarlos. El artículo 155 del Código Nacional establece como última medida a la prisión preventiva. Voy a hacer una pausa porque ya hablé demasiado y de repente si no hago esas pausas, luego ya no sabemos en qué tema estamos. Estamos analizando las fracciones que considero que más se llegan a fijar como medida cautelar dentro de un procedimiento penal. Ahorita estamos hablando de la última fracción que establece el artículo 155 del Código Nacional, que es la prisión preventiva. Ya que hicimos una pausa, ya que dimos un respiro, el artículo 155 lo establece en la última de las fracciones, y no es sí es a propósito, porque el legislador estableció como última razón la medida cautelar de prisión preventiva. Es decir, vamos a ver más adelante en la siguiente diapositiva bajo qué principios o bajo qué criterios se debe de fijar una prisión preventiva, y la última que se debe de fijar es la prisión preventiva, porque como se ve en la imagen, y ahorita hago una analogía y hago una pausa también a forma de reflexión, y apenas lo platiqué, si no mal recuerdo, lo platiqué con mi hijo, que aprovecho para mandarle un saludo a mi hijo Alexis, espero que me esté viendo a través de la transmisión, y le decía, imagínate, si ya tenemos tantos días encerrados en nuestra casa por la cuarentena del COVID-19, imagínense todos, pongámonos en ese escenario, nosotros en nuestras casas, que estamos encerrados sin poder salir, sin poder ir al cine, sin poder ir a trabajar, estamos encerrados. Ahora, imagínense lo que sienten las personas que están internas dentro de un centro de reinserción social. Y esto lo comento bajo el principio o derecho fundamental de la presunción de inocencia. Posiblemente pueda haber algunos comentarios que digan, no, es que se lo merecen, es que son delincuentes, pero pensemos que no lo hizo y que está interno en prisión preventiva dentro de una celda en un centro de reinserción. Quise poner ese ejemplo a forma de reflexión porque pues uno de los bienes jurídicos, o más que bien jurídico, uno de los derechos fundamentales más importantes es la libertad.
Y esta persona, como se ve en la imagen, no la está pasando bien. Por esa razón, el legislador, en el artículo 155 del Código Nacional, estableció en su última fracción la prisión preventiva, porque bajo los principios que voy a explicar más adelante, tiene que ser una mínima intervención por parte del Estado y también que sea la medida menos lesiva hacia el imputado. Repito, posiblemente estén en contra de estos criterios, pero lo establece el Código Nacional. Yo estoy a favor de ellos porque posiblemente la persona no lo cometió bajo ese principio de presunción de inocencia. Y como excepciones, les decía, las que marca el artículo 166 del Código Nacional, que esa prisión preventiva se puede llevar a cabo en los domicilios de los imputados, pero siempre y cuando las personas sean mayores de 60 años, por alguna enfermedad grave, en el caso de las mujeres que estén embarazadas o que estén de lactancia respecto a sus menores hijos, son los supuestos que establece este artículo 166 para que no se lleve a cabo la prisión preventiva, pero si el agente del Ministerio Público justifica que hay un peligro de sustracción, pues esa prisión preventiva la tendrá que cumplir dentro de un centro de reinserción social. Es parte de lo que establece la norma. Ya estamos terminando y aprovecho para agradecer, ya son aproximadamente, son 300 personas que nos están viendo a través de la transmisión. Quiero hacer una pausa porque viene la parte práctica. Les voy a mostrar parte de una audiencia en la que participé como defensor. Vamos a hacer un ejercicio para que no se me vayan, para las personas que nos están viendo, que no se me vayan, porque vamos a ver, repito, un caso real. Vamos a ver la audiencia, le voy a poner pausa para que ustedes me digan qué es lo que responderían si es que fueran defensores, tomando como base todo lo que ya dijimos en esta clase y también para sus conocimientos, participar en esta especie de taller que estamos dando en esta transmisión en vivo. Pues agradecerles a las personas, ya son más de 300 personas que nos están viendo por estas clases. Únicamente les pido que pongan compartir para que personas y que pues si les puede servir parte de lo que estoy compartiendo o transmitiendo en ese tipo de clases, que lo puedan utilizar para la práctica profesional o también para las clases que ya esperemos que próximamente las retomemos. Bueno, seguimos. Después del comercial, vamos ya con la parte final. Solamente son 2 diapositivas y ya con eso terminamos. Para pasar con la parte práctica. El artículo 156, tómenlo mucho en cuenta, no únicamente los defensores, sino también agentes del Ministerio Público, asesores, jueces. Bueno, los jueces no van a requerir capacitación, a lo mejor tampoco ministerios públicos o defensa, pero los alumnos sí, que tomen en cuenta estos principios o estos criterios que establece el artículo 155 del Código Nacional para que se pueda fijar una medida cautelar. Uno de ellos es la proporcionalidad y ligado al mismo es la idoneidad. Por eso lo puse como una especie de balanza. Una medida cautelar tiene que fijarse de manera proporcional, es decir, si por ejemplo la persona cometió un hecho que la ley señala como delito de amenaza, no se le va a fijar una prisión preventiva, tiene que ser proporcional al hecho que se le está imputando con la medida que se le tiene que aplicar. Y también tiene que ser idónea. Idónea, un ejemplo, el que poníamos, si a una persona se le vinculó por violencia familiar, una medida idónea pudiera ser la fijación de un dispositivo para que el imputado no se acerque a la víctima, de ahí la idoneidad. También otros principios o criterios que establece el artículo 155 es el de mínima intervención, es decir, que el Estado o el juez, por eso aquí pusimos al juez de los Simpson, para que el juez o el Estado, de forma general, intervenga lo menos posible. Y va ligado con, como ejemplo, la prisión preventiva que está en la última fracción, porque el Estado tiene que intervenir lo menos que se pueda. O sea, ¿para qué entra el Estado si hay otros tipos de medidas o no se puede, o incluso también hay ocasiones, esto es muy importante que lo tomen en consideración, hay ocasiones que no se llega a fijar ningún tipo de medida. Lo vamos a ver en el ejemplo de la audiencia, no me quiero adelantar, ya vamos a la parte práctica. Y por último, como decía hace unos minutos, tiene que ser la menos lesiva al imputado. Ejemplo, decíamos la prisión preventiva, que es la más lesiva
de todas las medidas que se puede fijar en contra de un imputado. Y ya por último, para pasar a la parte práctica, considero importante en este tema, hacemos una pausa, nos damos un respiro para entender esta diapositiva, dejamos en pausa todo lo demás, ahora nos enfocamos a esta diapositiva, respiramos, porque un tema importante principalmente para los defensores o quienes vayan a ser defensores, es que el Código Nacional en su artículo 161 nos establece que esa medida cautelar que ya se fijó, que ya se estableció, puede ser revisada y lo establece de forma textual cuando hayan variado de manera objetiva las condiciones por las cuales se fijaron. Es decir, ponemos un ejemplo. Para las personas que me están viendo desde el principio, puse un ejemplo de cuando, porque el imputado dio 2 domicilios, es decir, de un domicilio en agencia de Ministerio Público y otro domicilio en el Centro de Justicia, y esto se pueda tomar como un peligro de sustracción, y pensemos que el defensor en la audiencia inicial no tuvo los medios o datos de prueba para poder justificar que ambos domicilios existen y por lo tanto demostrar que no existe ese peligro de sustracción. Si no lo pudieron hacer, pueden pedir una revisión de medidas y este código establece que tiene que ser desahogada en un término de 48 horas y en esas 48 horas nosotros podemos aportar ya sea datos o medios de prueba. Para las personas que apenas están viendo el día de hoy, que es la primera vez que nos ven, hay clases anteriores. En la clase anterior vimos la diferencia entre datos y medios de prueba, así como también la forma de invocarlos. Pueden retomar esa clase para aplicar en concreto, porque en esa audiencia de revisión nosotros, tal y como pusimos el ejemplo hace unos minutos, podemos invocar datos de prueba o incluso ofrecer medios de prueba, es decir, presentar a testigos para que a través de los testigos ellos rindan su testimonio respecto a esta revisión y también incluso a través de ellos podamos incorporar algunos datos o medios de prueba, como pueden ser documentos, comprobantes domiciliarios, alguno que ustedes quisieran incorporar bajo las técnicas de litigación. Ese tema de técnicas de litigación es un tema que vamos a abordar muchísimo más adelante. Ahorita solamente estamos hablando de la parte procesal. Y de esta forma es como termino el tema de medidas cautelares. Viene la parte práctica. Yo les pedí a las personas que no se me desesperaran, siguen acá todavía. Voy a presentarles un caso práctico y aprovecho también para anunciarles que el siguiente tema que vamos a abordar en la otra clase es la de investigación complementaria. El plazo para cierre de investigación, que tiene que ver con la investigación complementaria, lo vamos a ver la siguiente clase, que va a ser el día jueves. Es que ya no sé ni en qué día estamos. Bueno, vamos a ver ya la parte práctica. Les comentaba, hay muchos temas que son importantes, que tienen que ver con las medidas cautelares. Es imposible que en tan poco tiempo, ya son las 9 de la noche, que en una hora podamos abordar todo el tema de las medidas, pero lo que sí me interesaba es que vieran esta parte práctica. Pongan mucha atención para las personas que apenas me están viendo en este momento, pongan mucha atención porque en este momento va a ser como especie de taller. En primer lugar, vamos a escuchar a la gente del Ministerio Público cómo es que solicita la aplicación de ciertas medidas cautelares. Tienen que ir tomando nota. Lo que les aconsejo que tengan a la mano una hoja de papel o si pueden tener otro dispositivo para ir anotando los argumentos principales a los que hace referencia el agente del Ministerio Público para que una vez que termine el agente del Ministerio Público voy a poner una pausa y voy a escuchar en sus comentarios qué es lo que argumentarían respecto a la solicitud por parte del agente del Ministerio Público con base a los conocimientos que aportamos el día de hoy o lo que ustedes como abogados o estudiantes sepan respecto al tema de medidas cautelares. Respecto al caso en particular, es un asunto del ámbito federal. Como en todos los asuntos o las audiencias que he proyectado a través de ese tipo de transmisiones, no paso la imagen del número de causa, no pongo la imagen de la jueza, no pongo también la imagen del agente del Ministerio Público, ni mucho menos del imputado, para resguardar
parte de su privacidad o su información con fines académicos. No voy a decir en este caso el tipo de delito, ustedes van a escuchar más o menos para que se den una idea del tipo de delito que es. No ponemos datos, repito, del imputado, su nombre, su domicilio. Por eso, para las personas que apenas es la primera vez que me están viendo, cuando ustedes vayan escuchando la reproducción del video de la audiencia, van a escuchar ruidos medios extraños, pero esos ruidos los pongo a propósito, no se me espanten porque sí son un poco altos, es para que no se escuche el nombre del imputado. Lo hago de esta forma porque pues también no tengo dispositivos con tecnología muy alta, yo mismo edito los videos, así que es la única forma que encontré para que no se escuche el nombre del imputado. Durante la reproducción, van a escuchar los ruidos, pero solamente para proteger los datos del imputado. Y aparte, que ya por último, que este asunto es un asunto concluido, por lo tanto, pues es posible que pueda proyectar este tipo de audiencias solamente con fines académicos. Pues, sin mayor preámbulo, empezamos con la reproducción. Repito, tome nota, escuchen y voy a leer sus comentarios para ver qué responderían si ustedes fueran defensa. ¿Alguna otra petición, fiscal? Sí, señora, oportunidad para debatir medidas cautelares. ¿Lo escucho? Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 16, párrafo 14 y 19, párrafo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicita usted, señoría, se imponga al imputado de prohibición de salir del Estado y del país, asimismo la presentación quincenal que deberá hacerse ante este Centro de Justicia Penal Federal, los que usted considere primero y 15 de cada mes, y abstenerse de concurrir lugares donde se cometan conductas ilícitas. Señoría, estas medidas cautelares se solicitan porque son idóneas y proporcionales de acuerdo a los numerales 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, atendiendo a que efectivamente se formó la imputación sin detenido en virtud de que a la persona de que se vinculó a proceso efectivamente se tuvo por acreditado el arraigo por parte y identificado por parte del elemento de la Policía Federal Ministerial, y la vigencia de las medidas cautelares de acuerdo al numeral 159 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Solicito que sea por el tiempo que dure el procedimiento, medidas cautelares que esta representación social de la Federación, señoría, solicita porque las considera adecuadas y que en este momento se solicita a usted tenga por bien aprobarlas. ¿Sería cuánto de momento, señoría? Defensa. Sí, señoría, esta defensa supone que... Bueno, como ya les dije en otras sesiones, estoy utilizando una aplicación que no es la Premium, no es la VIP, pero eso aparece en los comerciales ahí de este programa. Les recuerdo que les pedí que en esta especie de taller que estamos llevando a cabo en este momento, escucharan lo que dice la gente del Ministerio Público. También comentarles, la intención no es dejar en mal a la gente del Ministerio Público. Somos humanos y como humanos en ocasiones llegamos a equivocarnos, ya seamos defensores. Yo tengo muchísimas equivocaciones y cosas que mejorar, lo he dicho varias veces, he comentado que en ocasiones me pongo nervioso, sudo en las audiencias, me trabo, tartamudeo. Nos pasa a muchos, habrá algunos que no, que son muy buenos, es muy respetable y muy bueno que así, pero pues somos humanos, nos equivocamos y de repente tenemos ese tipo de errores u omisiones. Es por ese motivo que, por lo que manifestó el agente del Ministerio Público, posiblemente tuvo algunos tipos de omisiones o errores, más omisiones, quiero hacer claro para también darles pistas de lo que ustedes, qué argumentarían una vez que el agente del Ministerio Público solicitó esas 3 medidas cautelares para que se le impongan al imputado. Quiero ver los comentarios para que por favor participen. Ya escucharon a la gente del Ministerio Público, estoy haciendo tiempo también para que ustedes analicen qué fue lo que dijo él. Yo espero que hayan ido anotando cuáles son las medidas que él solicitó y que también
ustedes con base en los conocimientos que ya tienen, ¿qué argumentarían como defensa para que ya sea que no se impusiera algún tipo de medida o incluso que se impusiera una medida diferente a las que pide el agente del Ministerio Público? Aquí, mientras escriben, no se me desesperen, voy a dar algunos consejos. Mientras escriben sus comentarios, qué es lo que responderían, les voy a dar consejos de qué es lo que llega a pasar en la práctica como defensor. Me ha tocado en audiencias que cuando como defensa, una vez que escuché al agente del Ministerio Público, me toca a mí hablar, digo, señoría, con fundamento en tal artículo, solicito que no se le imponga ningún tipo de medida por las siguientes razones. Y esto no es que lo diga yo, sino que he tenido la fortuna de recibir capacitación por diferentes instituciones educativas y lo que nos aconsejaban en esas capacitaciones es que no estamos obligados como defensa a proponer otro tipo de medidas. Conste que les estoy dando algunos consejos de qué es lo que pueden ustedes preguntar en este ejemplo práctico. Pero el consejo, como defensa, repito, no estás obligado a proponer otras, porque también te puedes negar a que se le impongan, como va a ser el caso que ustedes van a ver en este momento, que repito, ya les estoy dando pistas de cómo pueden argumentar, pero es un consejo que les doy, que también puede ser de esta manera, y lo comento porque en alguna ocasión, en un caso real, que estuve como defensor, me tocó una jueza, no voy a decir nombres, ni si es del fuero común o el fuero federal, cuando terminé de argumentar y me opuse a que se le impusiera algún tipo de medida, dijo la jueza, ¿y cómo es posible que la defensa no proponga ningún tipo de medida y que no se le aplique ninguna al imputado? Pues es posible porque recordemos que el artículo 20 constitucional, como parte de los principios rectores, establece un principio de contradicción. Y también el artículo 20 constitucional establece un derecho que tiene el imputado para que tenga una defensa técnica y adecuada. Y si estoy observando que el agente del Ministerio Público no justificó la solicitud de la medida, por lo tanto puedo oponerme para que se le impongan las solicitadas por él. Espero que haya quedado claro, y esto como consejo, porque es muy común, ojo, eso es muy importante, porque es muy común que en las audiencias el defensor proponga otras medidas de las que propone el agente del Ministerio Público, que son menos lesivas. Pensemos, el agente del Ministerio Público pide una prisión preventiva necesaria, nosotros proponemos una presentación periódica, es menos lesiva, válido, se puede hacer, pero también puede haber ese supuesto que si el agente del Ministerio Público no justificó ese tipo de medidas por no haber demostrado con datos de prueba que hay un peligro de sustracción, que hay una posible obstaculización del procedimiento, que es un peligro para la víctima o ofendido, al no demostrarlo te puedes oponer. Entonces, consejos en ese taller que les decía que quería impartir, ahora se los doy en esta clase de Derecho Procesal Penal, la forma en la que puedes responder es ya sea oponiéndote, que es el ejemplo que yo les voy a poner en este momento, o la otra, proponer otras menos lesivas de las que propone el agente del Ministerio Público. Hice un poco de tiempo y también espero que haya servido de consejo para las personas que están respondiendo. Dice Miguel Gutiérrez, respecto de no concurrir a ciertos lugares, no especifica cuáles lugares y por qué no debe acercarse. Gracias, Miguel Gutiérrez. Dice Mauricio Hernández, cualquier petición realizada por la Fiscalía debe estar fundado y motivado conforme al artículo 16 constitucional, además que se solicite una opinión técnica sobre el informe de riesgo del dado. Ahorita no voy a pronunciarme respecto a algún comentario, solamente que escuchen. Ya más adelante, si nos da tiempo, lo respondemos, o cuando termine la transmisión voy a responder por escrito, porque, bueno, aquí me adelanto un poquito al comentario de Mauricio. Es muy respetable, Mauricio, pero recordemos que quienes están obligados a fundamentar y motivar son las autoridades. En este caso, el agente del Ministerio Público no está actuando como autoridad, está actuando como parte. Quien es parte es la jueza de control, ella sí tiene que fundar y motivar, por lo tanto, si yo le respondo al agente del Ministerio Público, su solicitud no tiene que tomarse en consideración toda vez que no está fundada y motivada con base en lo que establece el artículo 16, pues a mi consideración no sería lo correcto. Repito, es muy respetable tu opinión,
pero quienes sí están obligados, conforme al artículo que tú citaste, es la autoridad, que en este caso es el juez de control. Por último, voy a leer solamente 2 comentarios para... No son muchos los comentarios. Agradezco a todas las personas que están comentando. Solamente un comentario más para que veamos la forma que se respondió por parte de la defensa. Dice, por ejemplo, Héctor Cano, solicito que no se le impongan las medidas cautelares expuestas por el agente del Ministerio Público, toda vez que el agente del Ministerio Público no justificó la importancia de dichas medidas, por lo que dichas medidas no son idóneas y proporcionales, ni tampoco justificó la necesidad de las mismas. Pues muy similar a lo que está diciendo Héctor Cano, que aprovecho para saludarlo, es muy parecido a lo que manifesté. Repito, ya voy a poner la reproducción de la audiencia. No significa que sea lo mejor. Tengo algunos errores. De hecho, lo que argumenté fue muy poquito en esa primera oportunidad, pero sirvió de base para que la jueza de control determinara su resolución que van a ver más adelante. Entonces, ahora, ¿qué es lo que les pido? Ese segundo ejercicio. Ya estuve leyendo y voy a responder qué es lo que dijeron como agente del Ministerio Público. En ese segundo ejercicio, ojo, pongan mucha atención, lo que les pido nuevamente, ahora cámbiense de papel. Quítense la máscara de agentes del Ministerio Público, la máscara de defensores y ahorita van a ser agentes del Ministerio Público. ¿Qué les pido? Que tengan una hoja u otro dispositivo, que anoten lo que dice la defensa y ustedes, ¿qué responderían ahora si es que fueran agentes del Ministerio Público? Repito, cambien los papeles. Ahora, son agentes del Ministerio Público, van a escuchar lo que dice la defensa y de lo que diga la defensa, pongo una pausa y a ver qué responderían respecto a esa manifestación. Se le fija algún tipo de medida cautelar, toda vez que el artículo 105 Solicito a usted tenga por bien aprobar. ¿Sería cuánto de momento, señoría? Defensa. Sí, señoría, esta defensa se opone que se le fija algún tipo de medida cautelar, toda vez que el artículo 153 del Código Nacional establece cuáles van a ser las razones por las cuales debe de fijarse. Esto es para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima o ofendido del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento. Y no queda claro la razón por la cual se solicitan dichas medidas, además de que dichas medidas deben ser justificadas con datos de prueba, y en la argumentación que hace el agente del Ministerio Público no se desprende que haya algún dato de prueba para justificar alguna razón de las 3 mencionadas que establece el artículo 153. Por lo tanto, esta defensa solicita no se fije ningún tipo de medida. Será todo, señoría. Fue muy poco lo que dije, pero también pido su comprensión. No me estoy justificando, porque pues una de las formas que nosotros como defensores tenemos que capacitarnos es en la argumentación. De repente hablo muy rápido. Ahorita que me escuché, parece que estaba rapeando. Yo lo que les pido, y me pasa muy seguido, que respiren, se tranquilicen, argumenten de forma pausada. Y también les he comentado, si ven lo que pasa en este tipo de audiencias que un servidor hace de forma incorrecta, yo los invito a los alumnos, a los abogados que me están viendo, que lo hagan muchísimo mejor que un servidor. En este ejemplo, que lo hagan de forma pausada, de forma tranquila, para que el juez de control también vaya tomando nota y entienda lo que ustedes como defensores llegan a argumentar. Fue muy rápido, fue muy breve. De hecho, en este ejercicio también estoy haciendo tiempo. Lo que les pedí es que vayan anotando qué es lo que ustedes argumentarían ahora como agentes del Ministerio Público. Fue muy rápido, pero como fue muy rápido, se los voy a poner de nuevo. Son creo que 1 minuto lo que tarda nada más, porque me fui muy rápido, a lo mejor no pusieron atención, para que escuchen de forma adecuada. Y mientras también les doy tiempo a las personas que me están viendo para que puedan contestar a través de los comentarios de esta transmisión, qué es lo que ustedes dirían ahora como agentes del Ministerio Público. Bien, aprobarlas. ¿Sería cuánto de momento, señoría? Defensa. Sí, señoría, esta defensa se opone que se le fije algún tipo de medida cautelar, toda vez que el artículo 153 del Código Nacional establece cuáles van a ser las razones por las cuales debe de fijarse. Esto es para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima, ofendido del testigo,
o evitar la obstaculización del procedimiento. Y no queda claro la razón por la cual se solicitan dichas medidas, además de que dichas medidas deben ser justificadas con datos de prueba, y en la argumentación que hace el agente del Ministerio Público no se desprende que haya algún dato de prueba para justificar alguna razón de las tres mencionadas que establece el artículo 153. Por lo tanto, esta defensa solicita no se fije ningún tipo de medida. Será todo, señoría. Les decía, hay mucho que mejorar. La argumentación rápida, en ocasiones soy muy repetitivo en las palabras. También, otra cosa que siento que puedo mejorar es, bueno, no sé, muchas cosas. Que sea más pausado, que se me escuche un poquito mejor. Y también, no es por justificarme, repito, pero quienes ya litigan en la materia penal no me dejarán mentir que en esos momentos tienes que estar así. O sea, tienes que estar con la mente activa en ese momento, porque no sabes qué es lo que te va a decir el agente del Ministerio Público. El agente del Ministerio Público es una persona capacitada, con conocimientos en el sistema acusatorio, que te va a argumentar la parte, aquí también puede ser la parte fáctica, jurídica y probatoria. Tienes que ir tomando nota, consejos que estoy dando, tienes que ir tomando nota de todo lo que dice el agente del Ministerio Público, y respecto a cada punto, los que sean controvertibles, contestarlos. Y tiene que ser en ese momento. Por eso les decía, no es justificación, pero en ese tipo de audiencia, lo que me gusta o lo que me apasiona es que la adrenalina está así a este nivel, porque tienes al agente del Ministerio Público preparado, tienes a una jueza de control debidamente capacitada, tienes al público también, tienes al imputado, te graban en audio y video, y pues sí, los nervios te traicionan y debes de reaccionar en segundos, argumentar bien, tratar de en ese momento de armar tu argumento y contestar. Aquí ustedes podrán ver que tengo mi computadora, pero mi computadora no tenía nada preparado respecto a ese tema en particular, porque no sé qué es lo que me va a pedir el agente del Ministerio Público, o mejor dicho, qué es la medida que va a proponer ante el juez de control para que yo en ese momento pueda debatirlo. Por eso, repito, no es a forma de justificación, sino que yo escuché lo que dijo el agente del Ministerio Público, fui viendo qué fue lo que no cumplió, las omisiones que tuvo, y por eso contesté de esa manera. Y ya para leer sus comentarios, puede que ustedes se opongan, que digan que no se imponga ningún tipo de medida, como en este ejemplo, o también puede ser otro caso muy diferente, que llegan a decir, propongo unas menos lesivas a las que está proponiendo la gente del Ministerio Público. Entonces, puede que en esa forma ustedes se conduzcan para contestar, o incluso también una tercera opción, si están viendo que la medida que pide la gente del Ministerio Público no es lesiva o no afecta tanto a los intereses o a los derechos de su representado, pueden decir, bajo los principios de objetividad y buena fe, que bajo el principio que rigen para ambas partes, esta defensa no manifiesta alguna oposición a las medidas solicitadas por el agente del Ministerio Público. Es decir, puede haber una tercera opción en la que ustedes acepten la medida que pide el agente del Ministerio Público porque no es muy lesiva, también es válido bajo esos principios de objetividad. Pues doy una lectura rápida a dos comentarios por parte de las personas que están viendo. Dice Mauricio Hernández, contrario a lo que manifiesta la defensa, esta fiscalía sí cuenta con datos de prueba mismos que fueron expuestos en la formulación de la imputación y se demuestra que existe un riesgo objetivo hacia la víctima. No voy a decir nada, Mauricio, es muy respetable tu argumento, pero voy a aprovechar para que tú escuches lo que dice la gente del Ministerio Público y después lo que responde la defensa. Por último, dice Gaby Priego, su señoría, en término de lo dispuesto por el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito no se impongan las medidas cautelares solicitadas por el agente del Ministerio Público, toda vez que el mismo no ha justificado la procedibilidad, bueno, eso es como defensa. Les repito que ahorita estamos como ministerios públicos, ¿qué es lo que ustedes pedirían? Ahorita voy con Gaby Priego, voy a leer, por último el comentario de Alan López para proyectarles qué es lo que argumenta la gente del Ministerio Público. Dice, esta fiscalía con fundamento en los artículos 164 y demás de la norma jurídica aplicable, considera que si está debidamente justificada dichas medidas, ya
Estas son para los efectos que señala la defensa y por la etapa procesal no es necesario datos de prueba para la aplicación de las mismas. Por tanto, solicito a su señoría si se fijen dichas medidas. Muy respetables también los comentarios y muchas gracias también por participar. Ya más adelante, cuando acabe la transmisión, voy a comentarles a cada uno de ustedes respecto a cada argumento que ustedes acaban de manifestar. Voy a darme el tiempo para poder responderles. Ahorita voy a proyectarles lo que dice el agente del Ministerio Público y lo vamos a hacer de la siguiente manera, porque faltan aproximadamente unos 10 minutos para que acabe el video. Para que sea más ágil, escuchar ustedes lo que argumenta el Ministerio Público bajo ese principio de contradicción. Después se le da otra vez el uso de la palabra a la defensa. Ahí hacemos una pausa solamente para explicar y terminamos con la explicación que da la jueza de control respecto al debate sobre las medidas. Repito, escuchar público, después a defensa, hacemos una pausa y terminamos ya la transmisión, terminamos nuestra clase con lo que argumenta o resuelve la jueza de control. Sí, señoría, la medida que solicitan es con el fin de garantizar la presentación del imputado al desarrollo de la presente causa penal. La misma se solicita, efectivamente, señoría, si bien es cierto el hecho, la pena mínima que se pudiera ofertar en caso de que se llegue a cabo a un procedimiento orillado a una salida alterna, una forma de terminación anticipada, pues señala de 2 años. Si bien es cierto es una pena mínima, pues existe riesgo podría existir riesgo de sustracción. Si bien es cierto, es evidente que el hecho con apariencia de delito por el cual se vinculó a proceso es efectivamente que trató de sobornar a la autoridad, pues pudiera ser bien que pudiera, si ya intentó sobornar a la autoridad con el fin de evadir la justicia o que fueran puestas a disposición unas personas y un vehículo que se encontraba asegurado, pues, se le podría facilitar pues él también sustraerse de la acción de la justicia, ya que pues, se pudiera entender que pues es costumbre, como se pudo desprender de los hechos por los cuales se formuló imputación en un origen. ¿Sería cuánto de momento, señoría? Defensa. Sí, señoría, por cuestión de técnica de litigación, en un primer momento, una primera petición tenía que haberse mencionado cuál era la razón por la cual se tenía que fijar la medida cautelar. Se hizo en una segunda participación, por lo tanto, esta defensa pide no se tome en cuenta dicho argumento. Esto es para garantizar la presentación y para el riesgo de sustracción. Aún así, esta defensa se hace cargo. Como bien dijo el agente del Ministerio Público en la primera intervención, se encuentra justificado el arraigo que tiene mi representado, por lo tanto no habría un riesgo de sustracción. Y en el segundo argumento, en el sentido de que por el hecho que realiza como delito, en los argumentos se entendería que el imputado los cometió y para este momento procesal él tiene un derecho fundamental que es la presunción de inocencia, por lo tanto esos argumentos no serían válidos. Es por lo anterior que se reitera la solicitud de que no se imponga ningún tipo de medida. Sería todo, señoría. Cautelares. Ninguna, señoría. Yo debate y procedo a resolver. Bueno, me quité para no distraerlos y también aparte aproveché para tomar un poquito de agua, porque pues no se crean, también es pesado estar hablando durante ya 1 hora y media aproximadamente. Ya estamos en la parte final, ya vamos a terminar. Vamos a acabar esta clase con la resolución de la jueza. Hice una pausa para que ustedes escucharan lo que dijo el agente del Ministerio Público y después también lo que manifestó la defensa. Repito, posiblemente no es lo mejor, es perfectible, ustedes lo pueden perfeccionar aún más. Es solamente una propuesta de cómo ustedes lo pueden hacer en este tipo de audiencias y pues les recuerdo que tenemos que estar debidamente capacitados, mejor echar a perder antes con este tipo de talleres, que ustedes vayan practicando, haciendo simulaciones, eso se los dejo de tarea para que pues una idea que les puedo dar, que a través de la aplicación Zoom, por ejemplo, se pongan de acuerdo entre alumnos
para hacer alguna simulación de un caso práctico. Hay carpetas de investigación en la red, en internet, únicamente le ponen carpeta de investigación, hay de diferentes concursos y pueden llevar a cabo ese tipo de ejercicios a través de una plataforma Zoom. No hay pretextos, ya depende de cada uno de ustedes cómo quieran practicar este tipo de audiencias. Pues solamente les quise poner los argumentos tanto del Ministerio Público como la defensa. En este momento les voy a proyectar lo que dijo la jueza. Ya son aproximadamente 7 minutos para terminar el video, la audiencia, y cerramos con los comentarios finales. Atendiendo a lo que dispone el segundo párrafo del artículo 19 de la Carta Magna, diversos preceptos del Código Nacional de Procedimientos Penales en materia de medidas cautelares, y que, como sabemos, las medidas cautelares son excepcionales en este sistema, atendiendo a la presunción de inocencia, ese derecho fundamental, bajo la vertiente que establece la Suprema Corte de trato procesal, es el que debe darse a todo imputado, considerarse como inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Únicamente cuando se demuestre que existe una necesidad de cautela, habrá de imponerse medida cautelar, en el entendido de que la carga de la prueba también para la imposición de medidas cautelares la atiende justamente el Ministerio Público, quien solicita la imposición de la medida cautelar. Y esto pues se puede desprender de la propia Constitución, en el artículo 20, apartado A, fracción quinta, en relación con la 10ª, y lo ha establecido así, e incluso ya el segundo tribunal colegiado en materia penal, en algunos criterios, donde desprende que corresponde justamente al Ministerio Público cuando solicite, y aunque lo hace con mayor énfasis a la prisión preventiva, se entiende que es cualquier medida cautelar. Así que únicamente cuando se demuestre esa necesidad de cautela debe imponerse. Coincido en este caso con el defensor, atendiendo a las técnicas de litigación, a las obligaciones que tienen cada una de las partes, es al fiscal en su primera intervención cuando solicita la imposición de la medida cautelar a quien corresponde señalar todos los elementos que tenga para poder sustentar su petición de medida cautelar. En el caso, es verdad, sus 3 medidas cautelares que peticionó pues no son de mayor gravedad, pero finalmente son medidas cautelares que afectan derechos fundamentales y que entonces tienen que estar basados con lo que se obliga al caso, al fiscal. Se concretó a decir que peticionaba se impusiera la obligación de salir del país, el de la presentación periódica y la de abstenerse donde se cometieran conductas ilícitas. Eso lo dijo. Y dijo que estaba acreditado la vaina. En eso basó su petición el fiscal, en su segunda intervención, incorrectamente. Y por eso, si vieron, yo dudé en darle una segunda oportunidad al fiscal, porque en casos como estos yo cierro debate desde pedí una segunda intervención, pero obviamente ahí trató de corregir la plana, por así decirlo, en términos coloquiales, de corregir su primera intervención, y hace la manifestación de que, bueno, lo que pretende es garantizar la en esencia destacó un aspecto del hecho con apariencia de delito por el cual se le vinculó, que si, son palabras que se usó, que si ha tratado de sobornar a una autoridad. La primera ocasión, que no nos va a... También en este punto coincido con el defensor, es establecer ello
es vulnerar la presunción de inocencia. No paso por alto lo que establece el artículo 170 en cuanto a cuando regula uno de los fines objetivos que tienen las medidas cautelares, que como bien lo señaló el defensor, pues está el de, uno, garantizar la presencia del imputado durante el procedimiento, evitar la obstaculización del procedimiento, o bien evitar, más bien asegurar los derechos de víctima, ofendido, la sociedad en general incluso. Pero no, el 170 se refiere a que de las circunstancias del hecho permita considerarse que va a haber una afectación a víctimas, ofendidos, a testigos. Las manifestaciones del fiscal, al margen de que fueron en una segunda oportunidad inexactamente, no puedo considerarlas para estimar que exista esa necesidad de cautela. Estimo, en realidad, el fiscal no cumplió con su carga de prueba para este momento, su carga de justificar esa necesidad de cautela y, por tanto, reitero, si las medidas cautelares son excepcionales, y no se demuestra por parte del Ministerio Público esa necesidad, pues voy a establecer que no se impongan medidas cautelares. Esa tesitura, así se determina por parte de esta acusadora, que no obstante que no se le imponen medidas cautelares, usted tiene obligaciones a cumplir, obligaciones procesales a cumplir, obligaciones que si usted no lleva a cabo, como por ejemplo alguna citación para alguna audiencia, pues tiene consecuencias, ¿no? Las citaciones son sus obligaciones que tiene a su cargo. Una cosa es que no se impongan medidas cautelares y este sistema acusatorio está diseñado para eso, para que nos volvamos, y me incluyo como parte de la sociedad, responsables. Porque la medida cautelar sería para obligarlo a estar usted como, ¿cómo decirlo en palabras muy, muy simples? Estarle jalándole a usted el hilito para controlarlo, de cierta manera, ¿sí? Una persona que además advierto en usted cierta responsabilidad, por las razones que haya sido. Yo no quiero pensar que por la clasificación jurídica, pero que usted vino a esta audiencia es algo que también demuestra en personas como usted que podemos ser responsables, que al margen de que podamos o no haber cometido un hecho delictivo, tenemos el valor civil, el valor como persona de enfrentar entonces lo que tengamos que enfrentar. Y eso también, bueno, ya no es parte de mi determinación, pero en el caso se lo debo decir. Esa responsabilidad la debe tener. Porque si usted no continúa con esa responsabilidad, pues, al final de cuentas, ahorita no se le impuso medida cautelar. Pero si usted demuestra una conducta incorrecta, procesalmente hablando, el fiscal puede pedir una audiencia, porque al final de cuentas también esta audiencia es revisable. No hay medidas cautelares, pero es revisable. Si a usted empieza a faltar a una citación, pues implica que va usted dándole elementos a la fiscalía para demostrar una necesidad de cautela. Así que no se imponen medidas cautelares, pero usted tendrá esas obligaciones. Si usted es citado, y vuelvo a lo de su teléfono, usted es citado, deberá venir a tantas audiencias como se ha citado. ¿Fiscalía tiene alguna otra solicitud? Sí, señorita. Perdón, deberá respetarse la libertad. Sí, señora, oportunidad para solicitar plazo de cierre de investigación complementaria. Gracias, señorita. Pues ya para terminar, ya para ir cerrando,
pues algunas personas, algunos comentarios que estoy leyendo, posiblemente estén en desacuerdo o no con lo que dijo el agente del Ministerio Público o incluso con lo que dijo la jueza. Y parte de lo que estoy observando y leyendo, y tienen razón, por ejemplo, dice Alandra Ortega, que sea lo que está haciendo la jueza, está dando cátedra. Y por eso yo los invito a que vean la primera sesión, la primera clase que di a través de estos medios, porque yo decía que muy aparte de que existen maestrías, especialidades, doctorados en materia penal o como los nombran en estudios orales, muy aparte de que aprendamos en ese tipo de cursos, la mejor escuela para mí, la mejor institución, que no es educativa, pero sí la mejor institución en la que pueden aprender es en los centros de justicia. Entonces, la invitación para que ustedes acudan como público, escuchen los argumentos que dice Ministerio Público, la defensa, las resoluciones de los jueces, para que ustedes apliquen su mejor criterio. Voy a tratar ya solamente de ir cerrando. No quiero meterme mucho a lo que la jueza resolvió, que sí lo que quiero mencionar es que, así como lo dije al principio de este video de la audiencia, que es una jueza muy garantista, es una jueza que siempre aplica de forma adecuada los derechos humanos. Mi respeto, sinceramente, para esa jueza. Y también comenté que la intención de presentar este tipo de videos no es dejar en mal, en este caso, a los agentes del Ministerio Público. Yo también, en mi función como defensor, en algunas ocasiones me he equivocado, lo acepto. Es solamente como un ejercicio para ver la parte académica, de qué forma se pueden argumentar esas audiencias. Por esa razón presentamos este tipo de videos. E insisto, la invitación para que ustedes, las personas que aún me siguen viendo, que si quieran aprender realmente el sistema acusatorio, no va a ser a través de este tipo de transmisiones, sino que tienen que ir combinando la parte teórica que aprenden en sus escuelas, que aprenden en los cursos, con la parte práctica, yendo a este tipo de audiencias que son públicas y que puedan ustedes también a su vez practicar y hacer simulaciones para que hagan un mejor trabajo como el que estamos presentando, ya sean agentes del Ministerio Público, defensores, asesores jurídicos o jueces también. Pues hasta aquí el día de hoy, pues ya fue demasiado tiempo, ya son casi 2 horas de esta transmisión. Agradezco porque sí fueron varias personas las que estuvieron conectadas el día de hoy, aproximadamente 300 personas en promedio. Les decía que, para los que no me vieron al principio, la intención original era impartir ese tipo de conocimientos a través de un taller, pero dadas las cuestiones económicas que estamos viviendo actualmente en nuestro país y dado que ya pasamos a la fase 3, sé que la parte económica no está muy bien por parte de los abogados y de los alumnos. Por ese motivo decidí no cobrar por este tipo de talleres, llamémosle así, sino que el granito de arena que estoy dando para contribuir a que más personas se capaciten es dando ese tipo de talleres a través de mis clases de Derecho Procesal Penal, cobrando absolutamente nada. Lo único que les pido, y ahí viene mi comercial, lo único que les pido es que le pongan compartir aquí en esta parte para que más personas puedan tener este tipo de materiales y que sirvan para su práctica profesional, ya sea para que lo hagan de una mejor manera o también para que me corrijan, porque es válido, porque en ocasiones yo cuando hablo en mis argumentos llego a utilizar algunos términos inadecuados como este momento, para que me corrijan si es que me equivoco, o también, como yo observando, algunas están complementando los comentarios con tesis. La invitación, por favor, es que en las recomendaciones nos digan en lo particular en qué estoy mal, poner el artículo que establece qué es lo correcto e incluso si nos pueden compartir tesis, jurisprudencias, libros a través de sus comentarios, libros en PDF descargables o no sé, algún otro link que nos pudiera servir para poder tener más información respecto a ese tema. Es lo que les pido y pues agradezco nuevamente a todas las personas que comentaron y vieron la transmisión el día de hoy. Me quedo muy satisfecho por la participación de ustedes. Les agradezco todos sus comentarios y pues también ya para ir entrando, pues pedirles que por favor
se queden en casa, quédate en casa. Ya estamos en la fase 3 en México, ya estamos pasando por una mala situación. Mejor distráiganse, hagan este tipo de actividades quienes puedan. Pueden ser clases de cocina, pueden ser temas de mediación. Mucho ojo con este tema, que también para evitar este tipo de conflictos o controversias de materia penal, pues una opción son los mecanismos alternos. Pueden hablar de mediación, pueden hablar de muchos temas aprovechando las redes sociales. Y adelantarles, no les había dicho, pero próximamente voy a utilizar un canal de YouTube para subir estas clases y también para hacer cápsulas más breves sobre temas en materia procesal penal. Más adelante les voy a decir en qué canal de YouTube, para que también me sigan a través de ese medio, y recordarles también que si los abogados que me están viendo quieren que trabajemos en equipo para litigación penal, me pueden mandar un inbox, litigo en parte de la República. También aquellas instituciones que ofrezcan posgrados de fines de semana, pues igual, si me quieren invitar para impartir alguna clase, estaré yendo donde me llamen y pues también donde me paguen. Voy a donde sea, paguen mucho, paguen poco, pues el chiste es trabajar y hacer lo que nos apasiona, que lo que me apasiona es el derecho penal. Pues espero haberlos contagiado con esa poquita pasión o mucha que tengo sobre ese tipo de temas. Como siempre les digo, el tiempo no alcanza, quedan muchos temas pendientes por tratar, únicamente de las medidas. Pues invitarlos para que nos vean en la siguiente emisión, que lo que vamos a tratar es investigación complementaria. Y ojo, aquí voy a aprovechar, en esta siguiente clase, voy a aprovechar para tratar algunos actos de investigación que puede llevar a cabo la defensa. Les recuerdo que las personas que me siguen en la página de Abogado Penalista, y también sirve para hacer otro comercial, quienes me están viendo y no sigan la página, pueden entrar y darle me gusta a la página. En publicaciones anteriores les pedí que me ayudaran a elegir los temas. Uno de ellos era los actos de investigación por parte de la defensa. En la siguiente clase, cuando hablemos de investigación complementaria, vamos a hablar sobre los actos de investigación que puede llevar a cabo la defensa, la forma de realizarlos, cómo presentarlos ante la gente del Ministerio Público, cómo invocarlos en una audiencia, y también incluso cómo desahogarlos. Cómo desahogarlos no. O sea, únicamente me voy a enfocar a la parte de cómo llevar a cabo los actos de investigación y cómo presentarlos ante la gente del Ministerio Público, preparándonos ya a los temas que vienen en forma posterior, que tienen que ver con la etapa intermedia. Pues si se dan cuenta, nuestras clases han sido de esta forma. Partimos de lo constitucional, después hablamos de acuerdos reparatorios, suspensión condicional, procedimiento abreviado, nos fuimos ya de lleno a la parte práctica con audiencia inicial, con los diferentes actos. La siguiente clase cerraríamos con la parte de los actos de la audiencia inicial, para en la siguiente semana hablar ya sobre la etapa intermedia. Pues espero que les haya gustado, y más que gustado, que les sea de utilidad ese tipo de temas que abordamos en estas clases. Recordarles, por favor, que compartan esta transmisión y que me sigan próximamente en el canal de YouTube. Pues muchas gracias, muy buenas noches, cuídense mucho, les mando un abrazo virtual. Muy buenas noches.